Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Paula era una joven historiadora, pero no una historiadora cualquiera. Se especializaba en el estudio de leyendas oscuras y misterios sin resolver. Cuando se enteró de la leyenda del lago de Como, no pudo resistir la tentación de investigarla. Según la leyenda, siglos atrás, una princesa llamada Isabela desapareció misteriosamente durante una fiesta en el castillo de su familia, situado justo en las orillas del lago. La historia contaba que Isabela estaba enamorada de un joven sirviente, pero este amor prohibido enfureció a su familia. Una noche, la princesa fue vista por última vez caminando hacia el lago, y después de eso, nadie la volvió a ver. Decidida a descubrir la verdad, Paula comenzó su investigación en Como. Habló con los lugareños, exploró antiguos archivos y, finalmente, encontró un antiguo manuscrito, escondido en una biblioteca olvidada. El manuscrito hablaba de una maldición lanzada sobre la familia de Isabela. Cualquiera que intentara desvelar el misterio de su desaparición sería perseguido por el espíritu inquieto de la princesa. A pesar de la advertencia, Paula decidió continuar. Una noche, mientras estudiaba el manuscrito, notó un detalle que nadie había visto antes: un mapa dibujado a mano que indicaba un punto preciso en el lago. Decidida a resolver el misterio, alquiló una barca y se dirigió al lugar indicado. Mientras navegaba bajo un cielo sin luna, una densa niebla envolvió el lago. De repente, la barca de Paula se detuvo, como si hubiera chocado con algo. Mirando al agua, vio el reflejo de un rostro pálido y triste. Era Isabela. Pero cuando intentó tocar el agua, la figura desapareció, y la barca comenzó a moverse sola, dirigiéndose hacia una pequeña isla en el centro del lago. En la isla, Paula encontró los restos de una vieja capilla, y dentro, una tumba sin nombre. Dentro de la capilla, sobre un altar polvoriento, encontró un diario que había pertenecido a Isabela. Las últimas páginas, escritas apresuradamente, hablaban de su miedo a ser descubierta por su familia y de su plan para escapar esa noche con su amado. Pero había una última frase que congeló el corazón de Paula. Ya no puedo confiar en mi propia familia. Mi sangre será derramada esta noche. Paula comprendió entonces que Isabela había sido traicionada y probablemente asesinada por su propia familia, que había escenificado su desaparición para encubrir el crimen. Su espíritu inquieto buscaba venganza por la injusticia que había sufrido. Paula regresó a Como con la prueba de la traición. Decidió publicar la verdad, rompiendo finalmente la maldición que había perseguido a la familia de Isabela durante siglos. Pero sabía que esta no sería la última leyenda oscura que exploraría, pues los misterios sin resolver siempre la llamaban, como el canto de una sirena desde las profundidades del lago.
Paula era una joven historiadora, pero no una historiadora cualquiera. Se especializaba en el estudio de leyendas oscuras y misterios sin resolver. Cuando se enteró de la leyenda del lago de Como, no pudo resistir la tentación de investigarla. Según la leyenda, siglos atrás, una princesa llamada Isabela desapareció misteriosamente durante una fiesta en el castillo de su familia, situado justo en las orillas del lago. La historia contaba que Isabela estaba enamorada de un joven sirviente, pero este amor prohibido enfureció a su familia. Una noche, la princesa fue vista por última vez caminando hacia el lago, y después de eso, nadie la volvió a ver. Decidida a descubrir la verdad, Paula comenzó su investigación en Como. Habló con los lugareños, exploró antiguos archivos y, finalmente, encontró un antiguo manuscrito, escondido en una biblioteca olvidada. El manuscrito hablaba de una maldición lanzada sobre la familia de Isabela. Cualquiera que intentara desvelar el misterio de su desaparición sería perseguido por el espíritu inquieto de la princesa. A pesar de la advertencia, Paula decidió continuar. Una noche, mientras estudiaba el manuscrito, notó un detalle que nadie había visto antes. Un mapa dibujado a mano que indicaba un punto preciso en el lago. Decidida a resolver el misterio, alquiló una barca y se dirigió al lugar indicado. Mientras navegaba bajo un cielo sin luna, una densa niebla envolvió el lago. De repente, la barca de Paula se detuvo, como si hubiera chocado con algo. Mirando al agua, vio el reflejo de un rostro pálido y triste. Era Isabela. Pero cuando intentó tocar el agua, la figura desapareció, y la barca comenzó a moverse sola, dirigiéndose hacia una pequeña isla en el centro del lago. En la isla, Paula encontró los restos de una vieja capilla, y dentro una tumba sin nombre. Dentro de la capilla, sobre un altar polvoriento, encontró un diario que había pertenecido a Isabela. Las últimas páginas, escritas apresuradamente, hablaban de su miedo a ser descubierta por su familia y de su plan para escapar esa noche con su amado. Pero había una última frase que congeló el corazón de Paula. Ya no puedo confiar en mi propia familia. Mi sangre será derramada esta noche. Paula comprendió entonces que Isabela había sido traicionada y probablemente asesinada por su propia familia, que había escenificado su desaparición para encubrir el crimen. Su espíritu inquieto buscaba venganza por la injusticia que había sufrido. Paula regresó a Como con la prueba de la traición. Decidió publicar la verdad, rompiendo finalmente la maldición que había perseguido a la familia de Isabela durante siglos. Pero sabía que esta no sería la última leyenda oscura que exploraría, pues los misterios sin resolver siempre la llamaban, como el canto de una sirena desde las profundidades del lago. Paula era una joven historiadora, pero no una historiadora cualquiera. Se especializaba en el estudio de leyendas oscuras y misterios sin resolver. Cuando se enteró de la leyenda del lago de Como, no pudo resistir la tentación de investigarla. Según la leyenda, siglos atrás, una princesa llamada Isabela desapareció misteriosamente durante una fiesta en el castillo de su familia, situado justo en las orillas del lago. La historia contaba que Isabela estaba enamorada de un joven sirviente,
Pero este amor prohibido enfureció a su familia. Una noche, la princesa fue vista por última vez caminando hacia el lago, y después de eso, nadie la volvió a ver. Decidida a descubrir la verdad, Paula comenzó su investigación en Como. Habló con los lugareños, exploró antiguos archivos y, finalmente, encontró un antiguo manuscrito, escondido en una biblioteca olvidada. El manuscrito hablaba de una maldición lanzada sobre la familia de Isabela. Cualquiera que intentara desvelar el misterio de su desaparición sería perseguido por el espíritu inquieto de la princesa. A pesar de la advertencia, Paula decidió continuar. Una noche, mientras estudiaba el manuscrito, notó un detalle que nadie había visto antes. Un mapa dibujado a mano que indicaba un punto preciso en el lago. Decidida a resolver el misterio, alquiló una barca y se dirigió al lugar indicado. Mientras navegaba bajo un cielo sin luna, una densa niebla envolvió el lago. De repente, la barca de Paula se detuvo, como si hubiera chocado con algo. Mirando al agua, vio el reflejo de un rostro pálido y triste. Era Isabela. Pero cuando intentó tocar el agua, la figura desapareció, y la barca comenzó a moverse sola, dirigiéndose hacia una pequeña isla en el centro del lago. En la isla, Paula encontró los restos de una vieja capilla, y dentro una tumba sin nombre. Dentro de la capilla, sobre un altar polvoriento, encontró un diario que había pertenecido a Isabela. Las últimas páginas, escritas apresuradamente, hablaban de su miedo a ser descubierta por su familia y de su plan para escapar esa noche con su amado. Pero había una última frase que congeló el corazón de Paula. Ya no puedo confiar en mi propia familia. Mi sangre será derramada esta noche. Paula comprendió entonces que Isabela había sido traicionada y probablemente asesinada por su propia familia, que había escenificado su desaparición para encubrir el crimen. Su espíritu inquieto buscaba venganza por la injusticia que había sufrido. Paula regresó a Como con la prueba de la traición. Decidió publicar la verdad, rompiendo finalmente la maldición que había perseguido a la familia de Isabela durante siglos. Pero sabía que esta no sería la última leyenda oscura que exploraría, pues los misterios sin resolver siempre la llamaban, como el canto de una sirena desde las profundidades del lago.